Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola amigos, bienvenidos a su canal de consultores expertos. Recuerden nuestro numeral, gerencia a la criolla. Bueno, vamos hoy con un tema súper importante y es poder seguir con esta capacitación de bases de datos, pero a un nivel experto, a un nivel superior, que nos lleve a otro nivel. Entonces, lo que les traigo para el día de hoy es supremamente interesante y es la forma como se consultan las bases de datos. Eso se hace por medio de un lenguaje de consulta que ya lo definimos en otro video que se llamaba SQL. Ya tenemos la idea de cómo funciona. Ahora vamos a la acción, ahora vamos a ver cómo esto en la práctica se representa o cómo esto en la práctica me va a dar resultados, los resultados que espero, que mi sistema de información sea eficiente y que corra muy rápido para que mis usuarios estén siempre contentos referente a lo que tenemos montado, a lo que tenemos implementado. Entonces, bienvenidos. Vamos por ello. Bien, aquí tengo ya nuestro escenario inicial que va a ser como ese contexto global de lo que vamos a trabajar. Puedes irlo trabajando paralelamente, puedes tener abierto el TOAD, puedes tener abierto el developer e ir haciendo las consultas. Todas las consultas corren. Si estás en la versión de 12C y tienes los esquemas de ejemplo, habilitas el usuario de la forma como te indiqué que se habilitaba, todas estas sentencias, todas estas consultas van a correr. Entonces es supremamente práctico. Entonces tú verás si detienes el video, vas y haces la consulta y regresas o ves todo el video y después haces las consultas, como lo quieras hacer. Totalmente teórico, práctico. Lo puedes llevar a la práctica de una. No vas a tener ningún inconveniente. El material va a estar 100% certificado de que te va a funcionar. Entonces vamos por ello. Entonces, bien, ¿qué objetivos vamos a tener acá en esta capacitación? Después de completar esta lección, esta capacitación, usted deberá estar en capacidad de hacer lo siguiente. Enumerar las capacidades que tienen las sentencias select de SQL. Segundo, ejecutar una instrucción select básica. Entonces vamos a poder ir a ejecutar una sentencia SQL básica y revisar qué nos trae. Devolver todas las filas y todas las columnas de una tabla, que es el objeto propio de la consulta, donde está la información. Devolver las columnas especificadas en una tabla y utilizar el alias de columna para mostrar encabezados de columna que se van tornando más descriptivos. Entonces voy haciéndolos como más amigables, que funcionen como dentro de ese escenario que me genere valor. Entonces vamos por ello. Bien, la declaración select básica es esta. Entonces cuando ustedes miran es muy simple, ¿cierto? Select, que es la cláusula, las vamos a llamar cláusulas. Lo que vamos a buscar y la referencia de esas columnas donde las vamos a encontrar de la tabla especificada. Entonces, select identifica las columnas que se mostrarán y el front identifica la tabla, muy importante. Entonces, como que está partido en dos, ¿no? Tengo una opción que es select y la otra opción que parte del front y que hace referencia a la tabla. La primera a los campos que voy a buscar. Súper fácil. Bueno, vamos a verlo en acción. Entonces, si yo voy en estos momentos al developer o voy al TOAD o cualquier herramienta de gestión que tengas conectada con Oracle a ese esquema de ejemplo, yo pudiese hacer lo siguiente, hacer select asterisco from departments. Entonces hazlo, si quieres hazlo de inmediato y te vas a dar cuenta que funciona. ¿Qué vas a ver? Lo que sale, muy parecido a lo que sale abajo. Si bien no es la misma información porque de acuerdo a la versión de Oracle, el esquema de ejemplo, la data que tienes ahí va a cambiar. El esquema de ejemplo no te cambia, pero la data sí. Pero lo que vas a ver es algo muy similar a lo que tienes ahí, que son todos los departamentos, el Department ID, el nombre del departamento, el Manager ID, el Location ID, que son los campos que están referenciados en la tabla Departments. Entonces, tan pronto ejecutes la sentencia, te va a correr. Entonces va a ser genial porque te va a mostrar esa información. Listo, continuemos. Si voy un poco más allá, yo puedo hacer selección de columna, ya no de toda la tabla. La anterior nos hizo la consulta de toda la tabla. Esta nos va a hacer consulta, pero solo de columnas específicas, de información puntual que busquemos. Entonces miremos que lo que encuentran sobresaltado es el Department ID y el Location ID. Entonces cuando tú vas y consultas, pues puedes consultar solo y únicamente por esos dos campos en la tabla de Departments. Entonces miren que sigue avanzando el escenario.
Después, ¿qué tengo? Entonces, tengo como esas condiciones para yo poder escribir sentencias. Entonces, hay como unas recomendaciones y hay otras que son mandatorias, obviamente. Pero la idea es como irla siguiendo para poder generar una legibilidad. Es decir, esto es como cuando tú escribes. Cuando tú escribes, tú empiezas a escribir a tu manera. Entonces, tú le dices a otra persona, lee aquí. La otra persona no te entiende. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer esto más amigable, ¿cierto? Atraerlo más cercano. Entonces, para eso son estas recomendaciones. Entonces, primero, en SQL no se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, es un case sensitive. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si lo escribiste en minúscula o lo escribiste en mayúscula, te va a correr. Entonces, no te preocupes por eso. ¿Y cuál es la recomendación? La recomendación es que las cláusulas las pongas en mayúscula y el resto en minúscula. ¿Para qué? Para generar legibilidad. Tú no escribes para ti, escribes para los demás. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Bien, la segunda. En SQL no se pueden introducir en una o más líneas. Es decir, las sentencias SQL yo las puedo introducir de acuerdo a la conveniencia que hay entre las distintas líneas. Entonces, cuando tengo esas cláusulas, yo no puedo separarlas y escribirlas entre diferentes líneas, sino tengo como que respetar un formato. Tercero, las palabras clave no se pueden abreviar ni dividir. Es decir, si tienes select, tú no puedes decir cell, tienes que decir select para que eso sea cercano a lo que se busca en la consulta. Cuarto, las cláusulas normalmente se colocan en líneas separadas. Si se dieron cuenta anteriormente, el select estaba en una línea y el from estaba en otra línea. Eso lo buscamos porque genera la legibilidad. Yo entiendo la consulta. Quinto, las sangrías se utilizan para mejorar la legibilidad. Si cuando tú tienes la cláusula y es muy grande la sentencia, la expresión que construiste, tú sangras un poquito el código para que se dé y se identifique que hace parte de esa consulta. Eso no va a imposibilitarte de que la sentencia corra, va a correr totalmente transparente, pero deberías hacerlo porque es una buena práctica para que te entiendan. Sexta, en SQL Developer las instrucciones pueden ser terminadas con punto y coma. Entonces, hay veces las expresiones puede ser conveniente que tú las termines o las finiquites con punto y coma. Si las haces sin punto y coma en SQL Developer no hay lío, pero si las haces en SQL Plus, sí vas a tener inconveniente porque esas consultas si no terminan con el punto y coma, pues no te corren. Entonces, toda sentencia que haga en SQL Plus las termino en punto y coma. Para que lo tengamos claro. Entonces, muy fácil como las recomendaciones, ¿no? Y es importante pues tenerlas en cuenta porque cuando las corres en cualquier gestor, es probable que el gestor te moleste un poco porque tenga una convención particular. Pero normalmente esto es totalmente transparente y por eso nos encanta el SQL porque es un lenguaje fácil. Lo entiendo muy fácil, entonces es súper. Bueno, muy bien. Valores predeterminados en el encabezado de columna. Entonces, si los encabezados de columna son aquellos títulos que nos aparecen cuando hacemos la consulta, esos depende el gestor con el que lo hagas, pues pueden aparecer de una manera. Entonces, si lo hago en el SQL Developer, entonces la alineación predeterminada es a la izquierda y la visualización del encabezado es en mayúsculas. Cuando vean los títulos los van a ver en mayúsculas. Pero si lo hago en SQL Plus, los encabezados de columna, carácter y fecha están alineados a la izquierda y los encabezados de columna numérica están alineados a la derecha, todo lo que sean números. Y la visualización predeterminada del encabezado es en mayúsculas. Eso es para tener en cuenta cómo voy a ver la información cuando haga la consulta, cuando la ejecute. Bueno, muy bien, continuemos. Esto es más o menos representando lo mismo, es decir, que las alineaciones están a la izquierda generalmente y los títulos están en mayúscula para tenerlo como referente. Bien, expresiones aritméticas. Entonces yo puedo crear expresiones aritméticas básicas en mis consultas porque muchas veces necesito sumar o restar un campo o dividirlo o multiplicarlo. Los operadores para hacer esas operaciones, valga la redundancia, pues son los mismos que conocemos siempre y los que hemos conocido, ¿cierto? El más, el menos, el dividido y el por. La multiplicación. Entonces son los que tienes en pantalla. Creo que para mí estos son muy dicientes, son muy fáciles de entender porque toda nuestra vida los hemos trabajado. Entonces no vas a tener inconveniente en entender cuáles son los operadores matemáticos. Ah, bueno, ¿y cómo se usan? Ah, pues miremos cómo se usan. Entonces miren un claro ejemplo de cómo lo usan. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ejecutando una consulta, ¿cierto? De una tabla que se llama employees y esa tabla lo que me va a generar
es el salario más 300. Quiere decir que el campo de salario le va a aumentar 300 en cada uno de sus registros. Lo que estoy haciendo ahí, creo que la expresión es muy diciente y es muy entendible que eso es lo que está haciendo. Hagamos una más complejita y es la precedencia, tiene que ver con la precedencia de los operadores. Entonces, debo tener mucho cuidado cuando opero porque hay veces tiendo a no respetar los paréntesis y los operadores tienen una prelación. En Oracle y en cualquier motor de base de datos va a ser igual. Entonces, miren que la operación de arriba, a pesar de que pareciera ser la misma de abajo, los resultados que están viendo son distintos. Si ven que en la primera, por ejemplo, el primer registro que es King está en 288.100 y en la segunda está en 289.200, entre comillas, pensando uno que la consulta es la misma, pues no, no es la misma. ¿Cuál es la recomendación? Utiliza paréntesis. Utiliza paréntesis para hacer precedencia de operadores y que tú tengas claridad cuáles son los operadores y cómo se deben de poner. Entonces, para que lo tengas súper claro, cuando construyas este tipo de expresiones, ten en cuenta los paréntesis porque entonces puede que los valores que muestres no sean los convenientes. Ahora, ¿qué puede pasar? Que en unos casos sí me muestre los valores que son, pero en otros me falle. Sí, porque la operación pues ligó que en un momento determinado para ciertos valores te está dando el resultado. Eso te puede pasar. Entonces ten muy en cuenta los operadores, ten muy en cuenta la prelación y para dar la prelación usa los paréntesis, tal como lo hacemos en matemáticas. Estamos trabajando sobre lo mismo. Entonces, tal como cuando tú lo haces en matemáticas, aquí la recomendación es hazlo de la misma manera. Bueno, muy bien. Definición del valor null. Resulta que nosotros encontramos una expresión nueva que es el valor null. Nosotros siempre tenemos o tiene valor o no tiene valor. Cuando no tiene valor, si estamos hablando de un número, esto generalmente pues lo asociamos con el cero, ¿cierto? O tienes un número cualquiera o tienes cero. Aquí no, aquí aparece una expresión que vamos a definir como el valor null. Y hay que tener mucho cuidado porque el valor null es un valor que no está disponible, está sin asignar, es desconocido o inaplicable en un momento determinado. El valor null hay que tenerla, hay que hacer relevancia en este término. El valor null no es lo mismo que un cero. Tendemos a pensar, ah, no, pues está en cero. No, o que un espacio en blanco no es lo mismo. ¿Qué puede pasar? Que cuando tú operas valores nulls o valores nulos, las operaciones que te van a salir pueden generar error. Entonces tenlo muy en cuenta. Cuando tienes valores null, puede generar error. ¿Cómo lo puedo modificar? Más adelante en otra lección te voy a explicar cómo puedes manejar los valores null. Cuáles son los operadores y las funciones que te sirven para dominar los null y que puedas tener unas operaciones más confiables. Por ahora necesito que conozcas que existe el valor null, que no es un cero, que no es un espacio, que es un valor indeterminado y que es un valor que te puede hacer fallar las operaciones. Entonces, mucho cuidado ahí. Puedes fallar tus operaciones si no tienes en cuenta el valor null. Bueno, continuemos. Valores nulos en expresiones aritméticas. Aquí está lo que yo les decía. Cuando yo hago una operación, aquí estamos multiplicando 12 por el salario, por la comisión, ¿cierto? En esta expresión, si yo voy y la corro en Oracle, ella me va a correr, pero va a generar unos errores en ciertos campos porque está teniendo en cuenta valores nulos y yo los estoy operando. Lo que opere con el null generalmente me da null. Y cuando hago promedios, pues los promedios son inexactos porque no me tiene en cuenta esos valores. Entonces, tener muy en cuenta que cuando tengo registros en una tabla, debo aplicar una condicionalidad para tratar los null. ¿Sí? Y no, pero es que mis datos son fiables. Yo no tengo aquí en la lista no null. No sabes si mañana vas a tener un campo null e inmediatamente esas consultas van a empezar a desafinarse. Entonces, ¿por qué no concebirlas desde el comienzo? Entonces, más adelante, en otra lección, en otro video, te voy a mostrar, te voy a explicar cómo funciona eso para que no te lo pierdas y sigas la línea de este aprendizaje que estamos orientando totalmente gratuito por este canal que nos da, que es YouTube. Entonces, bienvenidos. Suscríbete al canal para que tengas cada una de esas lecciones y cuando esté en lanzamiento las puedas observar inmediatamente y puedas irlas a correr.
en el developer y te des cuenta que funcionan, así como esta. Esta la corres en el developer y vas a darte cuenta que te va a salir información muy cercana a la que estás viendo en pantalla. Bueno, muy bien, continuemos. Definición de un alias de columna. Entonces, ojo, un alias, hay veces las columnas tienen unos nombres muy largos y ponernos a trabajar con esos nombres se vuelve dispendioso porque son muchos nombres y los tienes que repetir, entonces eso se vuelve brutal. Entonces, para eso utilizamos alias de columna. Entonces, el alias de columna me permite cambiar el nombre del encabezado de columna. Es útil cuando estás haciendo cálculos porque simplifica la operación. Sigue inmediatamente el nombre de la columna, es decir, tan pronto mencionas la columna, pones el alias, ¿sí? Y también puede existir la palabra clave as. Entonces, as tal cosa. Ya vamos a ver los ejemplos. Requiere comillas dobles si contiene espacios o caracteres especiales o si se distingue entre mayúsculas o minúsculas. Es decir, la expresión tiene mayúsculas y minúsculas, tienes que ubicarlo en comillas para que él te lo reconozca como un alias convenientemente, si no, no te lo va a recibir y es probable que generes un error. Generalmente cuando generas esos errores en Oracle, Oracle te dice cuál es el error. Entonces lo que tenemos es que ir aprendiendo cómo leer los errores de Oracle cuando él me dice que hay un error de sintaxis, es decir, algo que yo no escribí bien. ¿Sí? Yo en contexto puedo entender que está bien, pero Oracle me va a reconvenir y me dice, no, eso que tú dijiste allá no es cierto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, continuemos. Uso de alias de columna. Entonces, aquí son las expresiones donde lo estoy usando. Miren la primera consulta. Estoy utilizando el famoso as para llamar a ese campo name en vez de last name. Miren que lo que hago es recortarlo. Ya no digo last name, que es muy largo, sino digo solo name. Entonces es muy fácil. Puedes correrla en estos momentos en el developer. Pon si quieres pause y pasas y la corres en el developer o en el TOAD. Y en ese momento vas a darte cuenta que esto efectivamente funcionan las consultas. Y la segunda la están llamando com. Es decir, en la primera consulta, el segundo campo que estás haciendo referencia para ponerle alias es com. Y mira que te está reduciendo ese campo que se llama commission PST. Estos campos son los definidos en el esquema de ejemplo, que es el esquema HR de Oracle, el que debiste instalar cuando instalaste el Oracle, que te lo dije en otro video para que lo tengas presente. Entonces, esos campos van a estar ahí. Y abajo lo que ves es que ya no se usa las y estoy usando efectivamente igualmente el alias. Cualquiera de los dos campos son, perdón, cualquiera de las dos consultas son totalmente válidas y van a correr. Para que lo tengas en cuenta, eso te va a correr. Puedes correrla con cualquier gestor y ellas te van a funcionar y te van a mostrar tal como tal como lo estás viendo ahí. Ahora, ¿cuál dices cuál es mejor? Te pudieses preguntarte. Acá no hay mejor, pues lo haces de una forma o lo haces de otra. En Oracle tenemos muchas formas de hacer las mismas cosas y funcionan perfectamente. Bueno, muy bien. Uso del operador de concatenación. Resulta que hay momentos donde yo no tengo la suma. ¿Sí? Ya vimos que si tenía dos campos, es decir, iba a sumar, por ejemplo, o iba a operar el sueldo y el día, o lo iba a sumar los sueldos de un mes, pues yo pudiese hacerlo con el operador suma, ¿cierto? O súmeme el salario de este empleado con este salario. Entonces, con este otro salario de este otro empleado. Entonces, pues simplemente utilizo el operador de suma, que ya sabemos que es el más. Cuando son campos de texto no pasa lo mismo. ¿Sí? Cuando es otro tipo de campo, no, porque tú no sumas A con B. Tú no sumas Carlos y María. Tú eso no lo sumas. Entonces, tú lo que necesitas es que se vuelvan una única expresión. Para eso usamos el operador de concatenación, que es ese doble pipe, esas dos líneas hacia abajo. Entonces, si ven que están pegando last name con job ID y se dan cuenta la respuesta que están encontrando. Miren en donde dice employees, que dice Abel SAP Rep. Eso quiere decir que unieron esos dos campos y se ven pegaditos. Entonces uno diría, uy, eso está genial cuando tú haces nombres y apellidos, porque recibiste los nombres y por otro lado recibiste los apellidos en otro campo. Genial, entonces así lo puedes hacer. Ah, pero es que quedan pegados, se ven feos. Entonces lo que haces es otro operador de concatenación y dejas entre comillas un espacio. Y entonces ya logras la expresión que tú quieres. Eso lo puedes hacer con el operador de concatenación. Esos dos pipes que estás viendo ahí, esas dos rayitas hacia abajo. Y lo haces muy fácilmente.
Entonces, ¿qué nos dice? Vincula columnas o cadenas de caracteres a otras columnas. Está representado por dos barras verticales. Crea una columna resultante con la expresión de caracteres que tú estás juntando. Entonces, muy chévere. Entonces, si tienes texto, entonces lo haces con concatenación. Si tienes valores numéricos, lo que vas a hacer es sumarlos generalmente. Eso es lo que vas a usar en la práctica. Bueno, muy bien. Continuando, cadenas de caracteres literales. Acá vamos a trabajar caracteres literales. Un literal es un carácter, un número o una fecha que se incluye en la instrucción select. Los valores literales de fecha y carácter deben estar entre comillas simples, es decir, debo hacer ese encomillado simple. Y cada cadena de caracteres se genera una vez por cada fila de vuelta. Entonces, cada vez que devuelvo una fila, entonces voy a generar esas expresiones. Miremos cómo es eso. Entonces miren, están utilizando algo muy parecido a lo que decíamos hace un momento. ¿Cómo haces las cadenas de caracteres? Entonces es como la concatenación parecido, ¿cierto? Pero lo que voy a hacer es meter caracteres adicionales que no están en la base de datos. Observa que el is_a no está en la base de datos, ¿cierto? Lo que está en la base de datos es el last name y el job ID. Pues correrlo en estos momentos en el developer y te va a correr para que te des cuenta que la respuesta es muy similar a la que estás viendo en la parte inferior. Entonces, miren que aquí tengo el last name, le estoy pegando el is_a y aparte de eso el job ID. Y entonces ya tengo toda una expresión compuesta que me va a generar valor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Expresiones literales, cadenas de caracteres literales. Y esto va a ser muy poderoso porque empiezo como a organizar mi consulta en términos de lo que yo necesito o de lo que yo requiero. Muy bien, continuemos. Operador de marcación de cuota alternativa, el quote marcation. Esta es una cuota que uno cuando lo ve no lo identifica de fácil entendimiento. Es decir, lo ves y no lo entiendes, ¿sí? Entonces resulta que yo puedo definir mi operador de cuota. ¿Qué es esto? Vamos a darlo un poquito más entendible porque esto no es entendible y es una pregunta que sale en las certificaciones. Entonces, para que lo tengamos claro, hay preguntas de certificación y en esas preguntas salen cosas muy puntualitas como esta, el operador de marca. Entonces, especifique su propio delimitador de comillas, ¿cierto? Seleccione cualquier delimitador y aumente la legibilidad y la usabilidad. Nosotros en América Latina no lo usamos casi, no lo usamos tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no se dan esas expresiones? Porque nosotros hablamos español. Y en el español, normalmente la apóstrofe, es decir, eso esa comillita que está en departments, nosotros no la usamos casi. Resulta que ese es el operador de marca. Entonces, ¿qué pasa? En la expresión tengo una comilla, pero la comilla vimos en literales que cierran literal. Entonces, si hago esa expresión, va a quedar cerrado y ese texto va a quedar por fuera. Por consiguiente, eso genera un error en la expresión. ¿Qué debo hacer? Fácil. Genero el operador de marca, esa Q, y le defino cuál va a ser el operador delimitador. En este caso va a ser el paréntesis cuadrado. Y entonces en ese orden de ideas la consulta ya se entiende. Vuelvo y digo, para nosotros en habla hispana, en Latinoamérica, eso no lo usamos tanto. Pero si tenemos que construir una expresión que tenga que ver con comillas, por ejemplo, es conveniente hacerlo porque si no va a generar un error la expresión. Entonces, es un error de cuota, de marca. Entonces, simplemente lo solucionas colocando cuál va a ser el carácter distinto de separación entre los dos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, continuemos. Filas duplicadas, entonces, ¿qué pasa? Yo cuando hago una consulta, él me trae las filas duplicadas, pero hay veces para resultados del ejercicio, yo necesito que me traiga las distintas, no que me traiga las que están duplicadas, no es un buen escenario. Entonces, ¿qué hago acá? Entonces, utilizo la palabra clave distinct. La palabra clave distinct me va a generar ese diferenciador entre las dos consultas y yo pudiese traer los valores sin duplicación. Córrelo en estos momentos en el developer, pausa el video y ve y hazlo y te vas a dar cuenta que funciona. Suscríbete al canal, ya te das cuenta que esto genera resultado, que efectivamente estás aprendiendo. Entonces llevémoslo a otro nivel, sigámoslo de esta manera y no te pierdas de los nuevos videos que estoy
generando referente a este complemento del curso especializado en Oracle, del curso especializado de SQL. Después viene el de administración. Lo voy a hacer complementario para que les guste y lo tengan súper presente. Entonces miren que ya se están dando cuenta que esas consultas corren, que la cosa funciona, que lo encuentran en español, algo que no existe, no hay gran información en español. La información de Oracle en español no es buena y esto es nuevo, esto es distinto. Entonces es para todos ustedes. Aprovechenlo. Suscríbanse al canal. Vamos, continuemos. Visualización de la estructura de la tabla. Entonces hay momentos en donde yo no sé qué campos tiene una tabla y necesito saberlo. Entonces por consola lo puedo hacer. El comando se llama describe. Lo puedo hacer desc y el nombre de la tabla, o describe completo, así como lo están viendo, describe, ¿sí? Y el nombre de la tabla. Y yo voy a ver la estructura, es decir, qué campos la componen, para poder hacer la consulta e identificar los campos que son de mi interés, porque puedo tener una tabla que tenga 100 campos y de esos 100 puede que solo necesite 3. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los 3? Pues describo la tabla. Describiendo la tabla van a darse cuenta que aparece la estructura tal como está acá abajo. En el ejemplo, ese ejemplo es del developer. Si lo haces en SQL Developer, perfecto. Si lo haces en Toad, perfecto. Entonces no vas a tener ningún inconveniente. Y vas a poder identificar esto, que son los campos y la estructura de esa tabla. Entonces miren que el ejercicio está muy interesante, es muy interesante porque ustedes van a tener la posibilidad de identificar esa estructura, cómo se compone, qué campos la componen y lo van a tener supremamente claro. Listo. Un mini quiz, ahí les dejo estas 4 expresiones. Revisen cuáles de esas son correctas y escríbame en los comentarios del video cuáles le atinaron y yo les diré cuál es la respuesta de cuáles son convenientes. De acuerdo a lo que vimos, esto aplica totalmente y esto es una pregunta muy probablemente de certificación en donde vamos a identificar si eso corre, funciona o no funciona. Bueno amigos, este es el resumen de lo que hemos visto hoy. Ya sabemos qué hace la instrucción select. Ya sabemos devolver todas las filas de una tabla, columnas específicas, alias de columna, literales y cómo mostramos la estructura de una tabla en particular. Miren qué interesante, la lección fue supremamente valiosa y nos dio a entender muchas cosas que no teníamos claras y que ahora las tenemos claras. Totalmente efectivo. Ve y córrelo en el developer y te va a correr. No va a haber ningún lío. Si tienes duda de cómo hacer la conexión con el developer, hay otro video que yo te voy a referenciar aquí para que lo tengas claro. Entonces, hay varios videos que los he generado para apoyarte en este proceso. Bienvenido al aprendizaje con Oracle en un nivel experto. Vamos a llevarlo hasta niveles de administración, de afinamiento de bases de datos y vas a darte cuenta que el contexto es muy interesante. Entonces, enhorabuena. Muchas gracias por acompañarme en esta capacitación y sigamos viéndonos. Suscríbanse al canal. No pierdan la oportunidad de tener el contenido a la mano. Y recuerden nuestro numeral, Gerencia a la Criolla. Nos vemos en otra oportunidad aquí en Consultores Expertos. Muchas gracias.